de cansancio. Sé que estamos cansados. Hemos tenido un día de trabajo muy pesado. Yo sé. Yo también trabajé. Muy cansado. Un día muy cansado. Pero estamos aquí para darle gloria al Rey. Tenemos una cita. Todo el que está en este lugar no está por casualidad. Estás aquí porque el Señor marcó el día, la hora y el momento en el que había de venir a este lugar. Y cómo ha venido, Él lo sabe. Pero algo te diré, aleluya, en esta hora: que no regresarás como llegaste. Saldrás diferente de este lugar. Te irás con bendición. Te irás lleno del poder de Dios. Te irás lleno de la gloria de Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Porque si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Vaya conmigo, aleluya, a Jueces, bendito sea el Señor. Mientras usted busca el pasaje de Jueces 6, aleluya, bendito sea el que vive. Yo le doy la bienvenida a toda la iglesia en general, aleluya. Jueces 6, 13 en adelante estaremos leyendo para la gloria del Señor. Si habían venido los niños, los jóvenes, aleluya. Si hay un amigo entre nosotros, si habían venido, este simiente de Abraham. El lema de nosotros: bendiciendo a las familias de la tierra. ¿Cuántos creen que simientes de bendición para todas las familias de la tierra? Aleluya. Le damos la bienvenida en nombre de nuestros pastores Ofelia y Carmelo Sánchez. Esto es simiente de Abraham, aleluya. Vamos a leer la palabra. Bendito sea Cristo. Como está escrita: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y simiente de Abraham dice: amén. Con ese poderoso amén leeremos su palabra. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío. Señor mío. Ya se imagina ese ¿verdad? Sí. Aleluya. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Punto. ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aleluya. Gloria a Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Nos vamos a detener hasta aquí, amado hermano. Tome asiento, aleluya. Dele un aplauso a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Y el tema que el Señor me daba para esta poderosa palabra es: ¿por qué te sientes abandonado? ¿Por qué te sientes abandonado? Desde que este culto comenzó, el Señor te estaba hablando y te decía en la administración: tú que has venido triste tal vez, tú que has venido cansado tal vez, tú que dijiste: este será el último día que estaré en simiente, voy a abrazar a mis hermanos y me voy a despedir y posiblemente me voy, no sé para dónde. Pero déjame decirte que el Señor tiene algo grande para ti en esta noche. El Señor te dice, aleluya, que no te muevas, bendito sea Cristo. No te vayas para ningún lado, porque aquí está Él, aquí está tu socorro, aleluya. Aquí está el que te abriga bajo su poder y nadie te puede tocar y no te podrá arrancar de sus brazos, aleluya. Aquí está Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales está aquí. Por lo tanto, ¿por qué te sientes abandonado? Aleluya. Ese es el tema que el Señor me daba. Mire bien ese tema y mire esa cruz que está ahí. Mire a su Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Voy a ir desglosando esta palabra que el Señor me daba para que entremos y empecemos a calentarnos. Porque ya mordimos el pan, ahora falta el té o el café. Aleluya. Y ya va a empezar a sentir que hierve el cuerpo. Aleluya. Bendito sea Cristo. Muchas veces todos nosotros nos hemos sentido en algún momento abandonados, y esto es una gran verdad.
lamentablemente, en la vida de los cristianos. En algún momento de nuestra vida hemos pasado de repente situaciones difíciles desde que éramos niños o tal vez desde ahora en este momento. Muchos de nosotros hemos sido marcados. Muchos aquí saben lo que es crecerse sin un papá, sin una mamá. Muchos de nosotros en este país de repente hemos llegado y no ha habido nadie que nos abra una puerta. Muchos de nosotros nos ha tocado dormir en el suelo, de repente tal vez también. En algún momento y determinado momento de la vida, amados hermanos, si no te ha llegado, te va a llegar. Y si estás ahí mantente, porque esta palabra te va a hacer de bendición. El Señor te va a enseñar que en todo, aleluya, en su nombre es posible. En mi caso, yo me crecí sin un papá. El Señor me dio un padre biológico, pero este padre biológico no me quiso. Él me desechó. Y a lo largo del camino me fui creciendo, amados hermanos, con aquel desprecio de mi padre. Nunca entendí por qué. Porque un niño no puede entender por qué es abandonado por un padre. Amén. Y no era mi culpa. Yo no pedí ser su hija, pero yo lo amaba, aunque él a mí no. Yo buscaba a mi padre desde que tenía los 7 años, y cuando yo tocaba la puerta para buscarlo, mi padre ni siquiera se molestaba por venirme a abrazar. A él le daba lo mismo si yo llegaba o no. Y cuando yo tocaba esa puerta, yo llegaba con aquella felicidad. Yo recogía la cascolo con tal de conseguir $1 para poder llegar y abrazarlo. Porque esa era la necesidad que había en mi corazón. El anhelo de mi corazón era llegar y abrazar a mi papá. Pero para mi papá no era así. Aleluya. Para mi papá lo más importante eran sus hijos biológicos. Se les dice hijo natural a aquel que no es hijo del matrimonio. Yo soy una de ellas. Y sé muy bien lo que es el abandono, y sé muy bien lo que es ser despreciado. Yo fui despreciada por todos los hijos de mi papá. Siempre me miraron de menos, siempre me despreciaron. Nunca lo logré entender y me crecí. Llegué a este país y todavía no entendí el propósito de mi vida. Seguí caminando, seguí andando, me crecí, murió mi papá, lo enterré, lo lloré. Y dentro de mi corazón yo me guardé una carta donde yo le decía por qué me había abandonado. Donde yo le escribía, ¿por qué no me quisiste? ¿Qué te hice, papá? Fue tan fuerte y me marcó tanto a mí, en lo que yo iba creciendo, el abandono de mi padre, que yo lloraba. Y a través de todo esto me sucedieron una y multitud de cosas en mi vida. Y al principio yo culpaba a mi papá. Pero detrás de estas desgracias, amados hermanos, que yo no entendía, había un gran propósito de Dios en mi vida. Pero en ese momento no lo podía entender porque yo no había llegado a los pies de Cristo. Yo quiero que usted me siga. Yo quiero que usted siga lo que yo le estoy diciendo. Le estoy dando un relato para que usted pueda entender el por qué te sientes abandonado. Entonces, esa carta que yo escribí, con el tiempo, la mantuve conmigo. Y el Señor se me reveló a mí para el 2009. Gloria a Jesús. Tuve un parto de 8 meses de mi hijo Félix, donde me dio la gripe porcina y casi pierdo la vida. Estuve hospitalizada por 21 días en un piso donde solamente los desahuciados estaban ahí, los que ya estaban a punto de morir. Los que ya no tenían, amados hermanos, ya no tenían posibilidades de salir con vida. En ese piso se encontraba la mujer que hoy le está predicando esta palabra. A ese lugar no podía entrar nadie más que mi esposo. Mi esposo entraba, pero entraba vestido como un pollo, de pie para arriba. Yo no miraba ni la cara de él. Ese varón entraba y no había permiso para que nadie entrara a verme. Porque en ese entonces esa gripe porcina era contagiosa, se le llamaba el H1N1. Amén. A través de esa gripe porcina, 2 mujeres embarazadas perdieron la vida. Sí, amén.
El Señor fue tan grande en su misericordia que Él mismo me provocó los dolores de mi hijo naturalmente, para que cuando a mí, amados hermanos, para cuando se cumplieran los 5 días de esta enfermedad, no llegara tan grave que matara mis pulmones completamente y yo perdiera la vida. Aleluya. En el momento que yo agarré el virus, lo agarré en un Walmart, en una carreta, me fui, me toqué la cara, la nariz, y al siguiente día comencé con una tos que me llevó sucesivamente allá al hospital. Cuando llegué al hospital me prepararon, me sacan al niño, y a través de eso los doctores empiezan a luchar por salvarme la vida. Mi hijo nació a los 8 meses, Félix Josué Reina. Mira el nombre que tiene, se llama Josué, es un guerrero. Bendito sea Cristo. No conocí a mi hijo por 21 días. Mi hijo no tuvo el privilegio de que su madre lo abrazara, de hacerle un conito. Mi hermana es testigo. Ella cuidaba de mi hijo con mi esposo mientras yo estaba en el hospital. A través de una cámara yo conocí por primera vez a mi hijo. Mi esposo, a través de una fotografía, me dijo: este es Felito, este es nuestro hijo. Bendito sea el Señor. A través de eso, ese niño, pasé el proceso, me sané, pasé otros 20 días enmascarada. O sea que yo me puse la máscara primero que ustedes. Bendito sea Cristo, aleluya. Pasé enmascarada, yo comía enmascarada, dormía enmascarada y me levantaba enmascarada. Porque no podía tocar a los niños hasta que no me dijera el doctor que ya estaba del todo de alta. Otros 20 días más, en total 41. Hasta que el doctor me dijo: ya no tienes nada, eres sana, estás bien, todo está bien, tus pulmones están bien. Perdí cierta parte de mi voz era un poco más fina, pues me quedé un poco más cansada, se me dificultaba un poco más a la hora de hablar. Al hablar mucho pierdo la voz, fue a través de eso. Hubieron cambios, pero no importa. El Señor todavía me tiene aquí, estoy hablando, predicando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, pasamos unos procesos bien tremendos con mi esposo. Fueron procesos económicos. Y en ese momento, cuando yo me encontraba sola en el cuarto del basement donde yo rentaba a mi hermana María Elena, el Señor se me reveló y yo no era cristiana. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Y eso es verdad. Yo doy fe de eso. Yo me afligí tanto, me tiré de rodillas y le decía al Señor: Señor, si tú en realidad existes, por favor ayúdame. Ayúdame, estoy desesperada, no sé qué hacer. Tenía mi corazón lleno de amargura, tristeza, de dolor. En el 2006 había perdido a mi hermano de una manera terrible. Y todas estas cosas afligían mi alma y mi espíritu. Y estaba yo despierta, estaba Marito pequeñito, dormido en la camita ahí, yo solita. Mi esposo estaba en Alabama, trabajando. Se había venido a pique en la economía en el 2008. No sé si ustedes, los que tienen tiempo aquí, deben de saber lo que les estoy hablando. Y estaba solo yo con los niños. Entonces yo le decía al Señor: si en realidad existes, por favor ayúdame. Y en ese momento, en lo que yo estaba llorando alrededor de la cama, era una visión. Yo no me dormí en ningún momento. En una visión yo sentí que estaba siendo levantada en un elevador y comencé a mirar nubes. Haga de cuenta que como en el espíritu. Y comencé a subir en unas nubes y llegué a una panadería inmensa, grandísima. Y en esa panadería inmensa se acercó un personaje con una vestidura blanca. Yo no pude ver su cara. Se acercó a mí y me dijo: escoge, ¿cuál quieres? En ese momento, yo sin saberlo, ahí mismo agaché mi rostro y dije: yo no soy digna de escoger ninguno. Él se sonrió y me dijo: bien haces. Y acercó desde lo último, de lo profundo de aquella gran panadería. Empezaron como unas estantes, se puede decir, para que más o menos me pueda entender. Se vino hacia adelante y él puso un pan muy blanquito en mis manos.
Y él me dijo, él se sonrió cuando yo le dije que no era digna. Y me dijo, bien haces. Y él puso el pan en mi mano. Y luego empecé a bajar nuevamente en aquel mismo elevador. Y reaccioné. Y dije, ¿qué es esto? Y me lo callé, no dije nada. Cuando vine a los pies del Señor y acepté a Cristo, le conté a un hermano en un ayuno que teníamos sobre esta visión que yo había tenido y que todavía no entendía. En ese día el Señor me reveló que lo que Él había puesto en mis manos había sido nada más y nada menos que el pan de la vida. Y que en aquel momento en el que yo clamé sin ser cristiana, y que aunque mi padre me había despreciado cuando yo era niña, el Señor de los cielos, el Padre de los padres, ya me había visto, aleluya. Me había visto con propósitos eternos. Él no me había despreciado en ningún momento, Él me amaba. Pero me llevó por un proceso hasta traerme a Él. Y pasé mucho tiempo en el que me sentí abandonada y sola, triste. Porque yo no sé si a usted le ha pasado como cristiano que lo tiene todo y siente que no tiene nada. Aleluya. Que tiene a su esposo y a su esposa y se siente abandonado. Que económicamente está bien y se siente triste. Y se pregunta, ¿y dónde está mi familia? ¿Y dónde están mis amigos? ¿Y dónde está aquí? ¿Y dónde está allá? ¿Por qué te sientes abandonado? Aleluya. En ese transcurso de la vida nos vamos sintiendo solos. Aún sabiendo que como cristianos el Señor está con usted y conmigo, nos seguimos sintiendo solos. Amén. Pero eso es normal, déjeme decirle. La palabra de Dios nos dice que Gedeón decía, estuviera con nosotros, decía, si Jehová estuviera con nosotros, no estuviéramos sufriendo como estamos. Era un momento difícil para Israel. Si usted lee la historia de Gedeón, Israel estaba sufriendo una pena muy grande, que los madianitas venían y les robaban absolutamente toda la siembra. Y dice la palabra que por 7 años ellos estuvieron viviendo en cavernas y en cuevas. Y a Israel no le tocaba de otra más que pelear, incluso hasta por la comida. Imagínense qué terrible. Porque los madianitas eran como langostas. No sé quién conoce la langosta. Sí, amén. No estoy hablando de los carapachos esos. Sí, de los No. chapatetes. Sí, amén. Estoy hablando de unas langostas que se comen todo, arrasan con toda la siembra que usted tiene. ¿Verdad? Sí. Entonces, así eran los madianitas. Dice que llegaban, rodeaban y destruían toditita la siembra del pueblo de Israel. Entonces Gedeón se sintió, ¿dónde está el Dios del que hablaron mis padres? Que era poderoso, que nos sacó con mano fuerte de Egipto, que los liberó de 400 años de Egipto. Amén. ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo?